El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha sumado a los comentarios que esta semana han comenzado en torno a las negociaciones después de la investidura fallida de Pedro Sánchez, en la que unos se reúnen con otros y todos entre ellos. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de análisis, este espacio de debate en televisión extremeña, en La Picota. Hoy están con nosotros Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Juan Viera, buenas noches. Hola, ¿Cómo estás? Domingo Hidalgo, hola, buenas noches. Muy buenas, paz y bien a todos. Vamos a hablar en primer lugar, no de este tema, que tendremos mucho recorrido sobre el que hablar a lo largo de la semana, sino vamos a comenzar por la crónica local, porque ayer se produjo, como ya les adelantamos en televisión extremeña, esa reunión en la que se convocaba por primera vez el Consejo de Capitalidad del Estatuto de Capitalidad, justamente prácticamente al cumplirse el año de la aprobación por unanimidad en la Asamblea de Extremadura. El objetivo era saber exactamente el destino de esos 2 millones de euros de inversión que ya fueron presupuestados en el ejercicio anterior, 2015, y que este año han vuelto de nuevo a ser también presupuestados, y también aquellas otras cuestiones que tienen que ver con la ciudad y en su relación de capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura con la Administración regional, como son la cesión de locales, propiedad de la Junta de Extremadura, para el Ayuntamiento, para el uso del Ayuntamiento de Mérida. Y es que el Ayuntamiento de Mérida necesita espacio para ubicar sus servicios y también para dar locales a las asociaciones y colectivos que lo solicitan, y está llegando a un acuerdo para que la Junta les ceda gratuitamente los locales que tiene vacíos tras esa mudanza al tercer milenio. Bueno, Antonio, tú eras uno de los que había apuntado aquí precisamente que esos 2 millones de euros que van a ir a gastos corrientes en capítulos que tienen que ver con la capitalidad, como es seguridad, limpieza, etcétera, tú habías apuntado que bien pudieran emplearse en otras cuestiones, aunque la ley lo dice claro, que debe ir a gastos corrientes. Bueno, aquí hay 2 cuestiones que has comentado. Una, la referente a este tema, el Estatuto de Capitalidad, y otra, la referente, que hablabas de los inmuebles de la Junta. ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar por los 2 millones, por la cuantía económica. Bueno, en eso he sido siempre muy recurrente. De hecho, planteando que el Estatuto de Capitalidad es un elemento que podía complementar cuestiones interesantes para la ciudad en su papel de capital, y que no añadía nada sobre la capitalidad recogida en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Es un rango de ley que aprobaron las Cortes Españolas, una ley, ¿no? Pues, y que efectivamente no tenía una chistera que se sacó del sombrero de la chistera Pedro Acedo, pensando que lo iban a sacar a hombros, y no solamente no lo sacaron a hombros, sino que la gente ha pasado del punto. Ahora bien, establecido, ha pasado del punto, perdió las elecciones, puesto que quiso prestidigitar en cierta medida el que había ahí que la capitalidad asumía ese papel de capital porque él había negociado un estatuto dentro de su grupo político, con todo respeto y con todo reconocimiento. Ahora bien, dije desde el primer momento que nunca apoyaría, en la parte que a mí me afectara, por supuesto, que yo pudiera determinar, un estatuto que tuviera un carácter de gasto ordinario, de carácter pesetero. ¿Por qué? Lo dije y lo mantengo, con todo respeto, porque la opinión es variada, es libre, es polivalente, es múltiple. ¿Por qué lo dije? Pues fundamentalmente porque entiendo que Mérida hace un gran servicio a Extremadura con su papel de capitalino, pero al mismo tiempo Mérida se favorece de ese papel. Con lo cual, si Mérida crece, los ingresos locales en la fiscalidad aporta más, el trabajo también. Mérida es una ciudad que la capitalidad le ha venido como un guante, como un elemento que impulsa su futuro. Eso, evidentemente, si se va a gasto corriente, Villanueva, Don Benito, Badajoz, Cáceres, se sentirían molestos. Y en ese sentido, Mérida perdería una referencia, llamémosle altruista, generosa, grande. Y, por tanto, ¿en qué medida yo replantearía esta cuestión? ¿Qué es lo que dije siempre? Pues simplemente en que ese gasto debería ir orientado a cuestiones que den mucho mayor brillo, mucha mayor entidad al hecho capitalino. Por ejemplo, el tema arqueológico. ¿Por qué? Porque el binomio
arqueología, turismo, implica empleo, mucho empleo. Si Mérida rescata espacio, por ejemplo, los foros, por ejemplo, el provincial, que está a la mano, llegar entre del Arco Trajano a Holguín, cuesta nada, muy poco. Ahí no hay grandes, es un espacio de poca densidad constructiva. ¿Qué pasaría si Mérida pone encima de la mesa turística, siendo el turismo el primer elemento movilizador, la sorpresa, pone encima un foro provincial? Pues Mérida se favorece a medio y largo plazo de forma tremenda. Con lo cual, ¿qué le daría a Mérida ese hecho? Hablado, Antonio, precisamente Sí. en la picota de la semana pasada, de que hay que respetar las competencias. Y eso que tú apuntabas, decían que pertenece al consorcio, y es el consorcio y la administración al final del Estado y la regional la que yo al tendrían que hacer alcalde, eso. con mucho cariño, con muchísimo cariño, le diría: Antonio, piensa en esto. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. La experiencia es una ventaja. Pero Mérida es la única ciudad que fue capital hace 2000 años. Mérida, si aplica a su identidad, a su presencia monumental ese dinero, se siente Extremadura, siendo Mérida la puerta de entrada del turismo, orgullosa. Se siente representar su símbolo, y Mérida gana mucho futuro y mucho empleo. Vale, ese argumento de inversión sobre esos 2 millones, el destino de los 2 millones de euros, Domingo, ¿tú qué opinas? Aquí hay varios apartados cualitativamente muy importantes. En primer lugar, la liturgia, las formas que se utilizan son relevantes. Y según la noticia es que se reúne el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, la consejera de Hacienda, y también se reúne, me parece normal, no ha ido nadie de la oposición, no ha ido nadie del Partido Popular, no ha ido nadie de Podemos ni de Ciudadanos con Guillermo Fernández Vara, ¿no? Sí, ayer. Con Guillermo Fernández Vara Ayer. han ido... No Ayer. Léete bien lo que te he la puesto, reunión Domingo. de- Perdona, Los- han los participado. grupos de la oposición. Perdóname un segundo. Han participado el presidente Guillermo Fernández Vara y la secretaria general de Hacienda y Administración Pública, Ascensión Murillo. Sí. Es El una noticia muy ayuntamiento... cercana, Domingo, no te habrá pasado desapercibida. Perdona. Con mucha gente. Con pero la se ha Junta de producido. Extremadura ha venido, además de alguien de la Junta de Extremadura, ha ido alguien de la oposición. Sí, No, de Mérida. pero sí. de Mérida, Ah, del Mérida, Ayuntamiento de Mérida. No, es que estamos hablando de cosas distintas. Me habéis cortado sobre lo que yo no Del estoy hablando. Ayuntamiento de Mérida. Vale, yo estoy hablando... Del Ayuntamiento de Mérida han ido los representantes del grupo de la oposición, Partido Popular, Mérida Participa e Izquierda Unida. De la Junta no, sí. ¿Puedo expresarme? Sí, pero que en cualquier caso eso ya corresponde al Ejecutivo, no al Parlamento. A ver, por eso no han ido los miembros de la Vamos a ver, oposición. que yo no estoy diciendo Perdona. en cualquier caso, no en cualquier caso, yo estoy exponiendo un hecho. Y el hecho es que en la mesa de reuniones se ha reunido por parte de la Junta de Extremadura, porque se ha reunido la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida. Por parte de la Junta de Extremadura ha ido exclusivamente el presidente de la Junta y una secretaria general de una consejería, De Hacienda y Administración y no Pública. ha ido ni representantes del Partido Popular, ni han ido representantes de Podemos, ni de Ciudadanos, ni de ningún otro partido. Ha ido quien tiene que ir, que es la Junta de Extremadura. ¿Por qué tiene que ir? Porque quien únicamente representa al ayuntamiento es el alcalde y sus concejales, como tal. Como tal. Está puesto en el estatuto así. Bueno, está puesto en el estatuto así, pues me parece que tengan que ir de todos los partidos, Que pues los no lo grupos de la sé. oposición municipal tengan presencia. Sí, pues no me parece. O sea, eso es un cambalache. Porque entonces a la hora de negociar, ¿con quién se negocia? Eso en cuanto a lo cualitativo, en cuanto a la liturgia de la reunión. Ahora bien, lo otro que los 2 millones de euros, ¿qué son? ¿Una canonjía? ¿Un precio? ¿Un arrendamiento? ¿Una tasa? Porque se está utilizando Mérida como capital para las manifestaciones y para lo que conlleva ser capital. Pero yo estoy contigo en parte, Antonio, en que de esos 2 millones de pesetas, dinero Euros, para... perdón, hablo de pesetas, ¿dónde estaré yo? Esos 2 millones de euros, esos casi, no sé, de casi 300 millones, más de 300 millones de pesetas, que tuvieran carácter finalista para determinadas inversiones, cuando menos un porcentaje del 50%, 40%. El otro, si quieres, podemos dejarlo a gasto corriente, salvo que queramos que eso sea un arrendamiento. Uno tiene arrendado un local y con el dinero que le arrendamiento hace lo que le dé la gana. Pero estoy contigo y después de otra parte, locales.
se habla de cesión de locales por parte de... Espérate, ahora vamos a eso. Vamos a acabar con los 2 millones, porque Antonio no ha opinado de los locales. La segunda parte, la segunda ronda, y os ruego mayor brevedad. Juan. Sí, bueno, yo tengo poco que decir, porque habiendo escuchado ya a Antonio y a Domingo, en cierta medida estoy totalmente de acuerdo con ellos, que se especifican y se concretan los gastos para el dinero que se da para gastos corrientes, pero debería de concretarse también una cantidad para inversiones como capital de Extremadura, ¿no? Inversiones en toda la cuestión que se ha estado comentando aquí, en el mantenimiento de edificios, aspectos arqueológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sería también interesante que, aparte del mantenimiento que necesita el Ayuntamiento de Mérida como estatuto de capitalidad, para servicios relacionados con ello, también hubiera una promoción en el aspecto de inversiones y de potenciar esa capital, ¿no?, que es la capital de todos los extremeños. Sí. Vamos a hablar ahora de los edificios, de la cesión de los edificios, Antonio, que si no nos da tiempo. No, el tema es importante porque parece que nosotros estamos de acuerdo en la intencionalidad, al menos con Domingo en el 50%. Hombre, pan para hoy siempre hambre para mañana, puede ser hambre para mañana, ¿no? Pero cualquier ciudad de Extremadura querría ser capital poniendo ella los recursos, porque sabe que es una inversión segura, importante. No voy a decir que los Esforzas en Milán y los Médici en Florencia y los consorcios venecianos y el papado hicieron una sociedad mísera, hicieron las grandes expresiones artísticas que hoy mueve billones de visitantes y dinero. El gran invento del turismo. La administración regional de la ciudad, que y es en el orden comercio al procedimiento, y la hostelería. Y en orden al procedimiento, la política es el arte de lo posible. Y la historia no sabe de contabilidades. O sea, es posible, claro que es posible. Yo a Antonio Rigoso le diría, Antonio, juega a este tema, juega a futuro, dale a Mérida ese factor grandioso, generoso, pero al mismo tiempo reaflora su potencial arqueológico y ponlo a disposición de futuro de cara a una gran intención turística para toda Extremadura. Y eso lo va a aplaudir todo el mundo. Pero cubrir gasto corriente de una ciudad que se ensucia cuando hay una manifestación, eso no lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Y además, en mi humilde opinión, se lo dije a Cedo y se lo digo a Osuna, no nos luciría cubrir con gasto corriente una aportación que es de todo. Nos luciría darle a la ciudad el símbolo, la grandeza, para que todo Extremadura se sintiese orgulloso. Antonio, finiquitamos este tema sobre los edificios, porque si no, no nos da tiempo. Los edificios, ahí sí Mérida ha sido generosa. Y ahí la Junta no puede hacer taquilla, no puede hacer caja. Y además le pido a Osuna que en eso sea contundente, que sea valiente. Mérida cedió el viejo Hospital de San Juan de Dios, un edificio barroco americano. Era del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Porque además lo creó el ayuntamiento en el siglo XVII para albergar un centro se lo cedió a los hermanos de San Juan de Dios, pero era propiedad municipal. Lo construyó el ayuntamiento. Barroco americano, el barroco que fue a América en piedra, en granito, volvió aquí en jamercado de cal, volvió de otra forma. Es uno de los ejemplos mejores de España del barroco americano. Esa planta octogonal de San Felipe Neri en Cádiz, de la Constitución del 12, es un edificio singular, lo cedió el ayuntamiento entero. Y ¿Eso cedió, fue en tu época de alcalde? Sí, en mi época de alcalde. Y cedió el centro secundario de higiene, que está en la calle San Juan de Dios. El edificio del Hospital de San Juan de Dios da a Sancho Pérez, por un lado, y a San Juan de Dios en la caída. Pero en la caída de San Juan de Dios, donde están los grupos parlamentarios, era el centro secundario de higiene. Es decir, y luego el Ayuntamiento de Mérida dio en Morería, la mitad la dio el Ayuntamiento, el viejo corral del concejo, cuando en el siglo XVIII, XIX, XVII la gente tenía sus cabras y tal, las guardaba allí. Y cuando allí terminó el viejo matadero municipal, casi 6.000 metros cuadrados, la mitad de Morería la regaló el Ayuntamiento. Y fue cedida gratuitamente. Gratuitamente. Como cedió luego de dotaciones del polígono de una ciudad, que había gestionado, que había redactado el INUR, el final del franquismo, y la UCD lo cedió para los usos de que la Junta se instalara, el INSAL, el SES, etcétera, etcétera. Y en La Paz, en el París de La Paz, la remodelación de aquella, gran parte del edificio fueron rehabilitados luego, utilizados fueron construidos en terrenos municipales. Es decir, Mérida se portó de lujo
con la Junta, como no podía ser de otra forma. Justifica, por tanto, ahora la demanda de esos Por lo tanto, ahora, locales. Claro, locales para la Facultad de Bellas Domingo. Artes y para otras facultades que hacen falta. Domingo. A ver, muy brevemente para tocar el tema de los inmuebles, pero antes el tema económico. Es que se puede hacer un plan. Los 2 millones de euros ya tenemos un mínimo que anualmente la Junta de Extremadura va a aportar al Ayuntamiento de Mérida. De eso creemos que no hay duda. Tenemos esos 2 millones de euros. Entonces, con esos 2 millones de euros, si no la totalidad, como he dicho antes, el 50%, podrían dedicarse a dinero finalista para realizar una serie de proyectos. Quiere decirse con esto que en 10 años hay 10 millones de euros. Y con 10 millones de euros en proyectos se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas. Por eso sigo sin entender que, salvo que se quiera considerar esta cantidad como el pago de una canonjía o de una tasa por uso, desde luego hay que afrontar proyectos y ahí tenemos una fuente de financiación segura anual. Segundo, tema de locales o tema de inmuebles. No se dice qué inmuebles son. Se están valorando y Vale, en sí, el bueno, sí, mes ese es de el abril deber van a ser. mantener una reunión el alcalde con Eso es el la deber Consejería de Hacienda y Administración Pública para ver ahora- qué locales hay. hasta ahora es Entre gas. ellas está la antigua, donde se ubicaba la Consejería de Cultura, en la calle Almendralejo, o la antigua Consejería de Sanidad en la calle Adriano. Correcto. O sea, estamos hablando de inmuebles que necesitan una rehabilitación importante, porque son inmuebles de los años 80, como muy de los años 80 acondicionados a los años 80, significa que ahí hay que echar mucho dinero. Mucho dinero. Entre otras cosas porque no son ni accesibles no para- puede para uno, discapacitados. claro, no puede uno decir, venga, me entro en un edificio recién terminado. ¿Qué va? ¿Y eso quién lo paga? ¿La Junta o el Ayuntamiento? Se Eso supone va, que eso la va a Junta, provocar. el Ayuntamiento va a provocar que lo haga la Junta. Dicho de otra manera, ¿qué va a ser? ¿Un marrón para el Ayuntamiento? ¿Otro marrón para el Ayuntamiento? Y No, encima. no, que te digo que el alcalde ha dicho que quiere esos en condiciones Sí. de entrar. Sí, ¿y quién lo paga? Eso es la Junta. La Junta. Eso habría que verlo. Claro, porque la Junta no está para decir, Entonces, es que es muy bonito decir, venga, para reubicar servicios municipales. Cuidado, no, aquí nadie da duros a pesetas, ¿eh? Juan, sobre este tema quieres decir algo, ¿no? Bueno, vamos a otras cuestiones. Muy rápido, ya como nota simplemente, hoy se ha dado una rueda de prensa en la que se ha anunciado el proyecto de canalización del gas de Mérida para llegar a 6.000 nuevas viviendas en la zona centro de la ciudad, en las barriadas de San Albín, Nueva Ciudad, Cruzcampo, Nuestra Señora de la Antigua y Santa Catalina. La inversión total será de 5 millones de euros y esto va a producir unos ingresos al ayuntamiento en tasas y tributos que estiman en 200.000 euros. Son 17 kilómetros de canalización de gas que bien le hace falta a la ciudad de Mérida. Nos van a preñar de zanjas. Pues parece que sí. Sí, Mérida levantada. Siempre hay razones. A buscar el tesoro. Sí, no, a buscar el tesoro no. Eso de quitar y poner y abrir zanja y quitar zanja, eso es gasto público. Y eso significa. Yo lo he dicho en muchísimas ocasiones y nadie me hace caso en bastantes foros. Si se van a abrir zanjas, sería bueno que la licencia de obra el ayuntamiento lo obligase a poner un par de tubitos vacíos para futuras canalizaciones de lo que fuera. ¿Qué va? Eso. Y eso se llama previsión, No. para que no haya que abrir lo que tú dices 300 veces la misma zanja en la misma calle. No, sí, mira, para Porque que después llega la electricidad, llega lo que hay que hacer es abrir el zanjas, teléfono y llega... volverlas a cerrar, volverlas a abrir, volverlas a cerrar sin solución de continuidad. Por los siglos de los siglos siempre habrá ocupación. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones. Con otra vamos ya- particularidad, que el gas después no resulta tan barato, por muy canalizado que esté. Yo en este aspecto me gustaría decir algo, Sí, porque a mí me venga. tocó en su momento, la única ciudad que hizo en Extremadura reserva de derecho de gas fue Mérida. Gracias a eso, otros vendieron una empresa Gasmes por 1.000 y pico millones de pesetas, 1.300 millones de pesetas. Y sin embargo, yo creo que ahí es donde muchos coincidiríamos, Y la vendieron por 15. muchos coincidiríamos, posteriormente. muchos coincidiríamos en que los servicios públicos municipales en manos de empresas públicas, nuestros hijos han pasado por la universidad, hay muchos ingenieros, gente preparada, podían perfectamente estar en manos de los propios ayuntamientos. Serían valores, utilidades, entre comillas, recursos que bien organizados darían, evitarían pagarlo a los ciudadanos. Pero claro, como en esto siempre la loba siempre está preñada, pues ahora resulta que Lula, no sé qué, el capitalismo es esa historia
anónima que siempre cree que gestione mejor las cosas, cuando realmente yo, como socialdemócrata, creyendo más no como un revolucionario sospechoso, creyendo más en la economía social de mercado, creo que de aquí se podía haber sacado, aquí en el agua, y yo posiblemente, a mí me gustaría que alguien llegara una vez y turbinara en el río, generar electricidad, porque realmente ahí está una de las grandes claves, y que pudiera haber una vía que financiara crédito a largo, como hizo el Banco de Crédito Local, sobre los recursos ordinarios liquidados. Es que esto es surrealista. El río permite sin tener saltos de agua y sin tener embalse. Tú puedes turbinar en una caída de hombre, cuanto más alto caigas, más potencia generas, evidentemente. Pero tú puedes crear azudes, tenías ahí ahí había en Mérida, en el Berrocal, una presa, una rueda Pelton, que crearon en 1902, 1903 los pardos, los que tenían la eléctrica de Mérida, una turbina Pelton que producía tenía una instalación, creo que eran 5.000 kilovatios hora instalados. En fin, esto es potencia, y era una caída de agua relativamente pequeña, de 4 o 5 metros. Es decir, hay un cálculo que es el volumen respecto de la caída. Pero en fin, esto no es para hablarlo aquí. Yo lo que quiero decir que ahí hay un potencial de posibilidades inmensa, pero hay que ponerse a confederación, ¿no? Claro. Hay que ponerse a trabajar. Pillaría poco. Vamos a otras cuestiones. Vamos a entrar ya en harina con el patio, como está el patio nacional, con las negociaciones que se están realizando, suponemos, y ya han comenzado los equipos negociadores a intercambiar opiniones. Y hay un actor que ha estado en todo el proceso pendiente de lo que ha ocurrido, ha sido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha vuelto a hablar sobre este proceso, concretamente sobre lo que ha dicho Albert Rivera en torno al pacto que tiene con el Partido Socialista, sobre que no está escrito que el presidente del gobierno tenga que ser Pedro Sánchez. A esto Vara ha contestado que se trata de un tactismo que forma parte de estas negociaciones. Y ha dicho también que esto prácticamente es un guión por entregas, que cada día nos despachamos o cada semana con un nuevo capítulo, y que para mucha gente esta situación ya comienza a ser insostenible e inaceptable. Y ha dado una recomendación a los grupos parlamentarios del Congreso, que bien harían, dicen todos los grupos políticos, en intentar poner un poquito el oído a ver qué dice la gente. Empieza la gente, dice, a estar un poco harta y cansada de esta situación. Domingo, ¿qué opinas? Bueno, la primera providencia que a mí se me ocurre es que, tal y como se está poniendo el caudal político, se pretende identificar PSOE y Ciudadanos y PSOE, y si nos vemos abocados a unas próximas elecciones, a lo mejor votar al PSOE es votar a Ciudadanos, y votar a Ciudadanos es votar al PSOE. Y flaco favor le hace tanto a Ciudadanos como a PSOE. Hay una estrategia clara electoralista. Todos dicen que quieren hablar con todos, pero en el fondo se desprecian, por no decir otra expresión. Entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy no es que se desprecien, han demostrado abiertamente ante los medios de comunicación y de manera pública que no es que no se soporten, sino simplemente que no se dan ni la mano, ¿no? Entonces, eso no es bueno, eso no es bueno. Estamos abocados, gracias a una nefanda ley electoral, a que se tenga que celebrar nuevas elecciones. Sin el visto bueno del PP y sin el visto bueno del PSOE, me da igual el orden, no habrá gobierno en la nación española, así de sencillo, y si hay gobierno no se va a poder gobernar, aunque alguien saque la investidura adelante. Cada vez está siendo más potente la instalación de ladrillos tipo muro de Berlín por parte de Podemos, más abiertamente, se está viendo cómo es un partido que no tiene nada que ver con la defensa de los valores democráticos. Hoy ha anunciado Podemos que ha desconvocado la reunión que había convocado precisamente con los grupos de la izquierda tras descolgarse el Partido Socialista, ya que el Partido Socialista quería que estuviese presente Ciudadanos, y se ha descolgado el Partido Socialista. También se ha descolgado Izquierda Unida. Por lo tanto, ha desconvocado esa reunión en la que ha quedado solo Podemos y Compromís. Sí, que ahí se estaban convocando reuniones cara a la galería, dicho de otra manera, cara a la imagen o a la fotografía. Podemos estar deseando que haya elecciones y Podemos estar tratando de realizar una absorción del socialismo.
Y el Partido Socialista está perdiendo una brillante ocasión para convertirse en un partido de centro-izquierda socialdemócrata, como en su momento lo fue con Felipe González y dejó de serlo con el peor presidente de la historia que ha tenido España en los últimos 100 años, que es Rodríguez Zapatero, ¿no? Pero debe volver el PSOE a su ser socialdemócrata, igual que el Partido Popular debe dejar a una persona que ya está amortizada, que está herida y que está políticamente muerta, que es y que no atrae nada, que se llama Mariano Rajoy. Y el nuevo PP sin Mariano Rajoy, y yo siempre lo he dicho, el PSOE sin Pedro Sánchez, evidentemente deben negociar, que son los dos partidos realmente europeos, quizás con el apoyo de Ciudadanos, que tampoco le hace falta. Si es que para la negociación entre PP y PSOE haría falta Ciudadanos, no vendría mal. Quien no hace falta es Podemos, porque Podemos lo que haría es reventar el sistema. Por cierto, que hay una nueva voz que se suma al paso atrás de Rajoy, el expresidente del PP de Murcia, Alberto Garre, que ha dicho que es un clamor silencioso que reclama el relevo del presidente en funciones. Bueno, ese es un clamor. Juan. Que está ahí. Pero vamos, a Garre lo conocen en su casa, creo, a la hora de comer, pero no todos. Sí, yo creo que hemos hablado aquí ya en varias ocasiones de lo difícil que está la situación. Yo me gustaría introducir una serie de elementos que complican la situación desde un punto de vista político a la hora de la formación de gobierno. En primer lugar, introduciría el tema de las elecciones. Las elecciones que van a tener lugar en la UGT... ¿Con 3 candidatos? Son 3 candidatos y uno de ellos ha dicho que hay que renunciar a las preventas del Estado. No, y otro, el que tiene más posibilidades... El kiosco, ¿eh? El que tiene más posibilidades de ganar la secretaría de la UGT es José María Álvarez de Cataluña, y es partidario del derecho a decidir. De siempre, el planteamiento que se ha hecho desde la dirección de la UGT de Cataluña por parte de José María Álvarez ha sido, desde que surge toda la cuestión esta, a partir de la eliminación, decirlo de alguna manera, del Estatuto de Cataluña por parte del Tribunal Constitucional y por el Parlamento español. Entonces, el hecho de que la UGT sea partidaria, o al menos si gana las elecciones este hombre, sea partidario del derecho a decidir, introduce un elemento importante, puesto que hasta ahora Pedro Sánchez y Ciudadanos, PSOE y Ciudadanos, tenían el apoyo unánime de los sindicatos, comisiones obreras y UGT, lo cual quiere decir que hay un elemento de discordancia. Otro elemento de discordancia que empieza a resonar con más fuerza es los planteamientos que el PSC está teniendo, el Partido Socialista Catalán, puesto que de alguna manera el pacto con Ciudadanos en nada los beneficia. Es otra cuestión, otro elemento peligroso a la hora de que Pedro Sánchez y Ciudadanos sean capaces de aglutinar a otras fuerzas políticas, cosa difícil ya. Y otro elemento que se introduce también en este caso son las declaraciones que habéis comentado antes, las declaraciones que ha hecho un representante del Partido Popular, que sin lugar a dudas van a levantar otras declaraciones. O sea, eso va a ir cada vez más. En definitiva, y ahora seguiremos, las dificultades para la formación de un gobierno ahora, en estos momentos, yo creo que empiezan a complicarse más de lo que estaban ya, y si eran difíciles van a ser peor todavía. Antonio. Sí, el tema es complejo, evidentemente nosotros lo vamos a arreglar. Aquí dijimos algunos en un momento determinado que por qué no gobernaba el PP con Ciudadanos, está en el espacio sociológico y su correspondiente a las urnas, que está ahí, fuerte, ¿eh? Claro, el problema es que la UCD de todo pasó a la nada. Y el PP está en un declive porque hay un elemento que posiblemente no os ha pasado desapercibido, y es que en un sondeíto el PP retrocede mínimamente, Ciudadanos sube ligeramente, es decir, que hay un atisbo de apariencia que de pronto la derecha puede reorganizarse, el centro derecha, porque es un espacio que va a estar siempre ahí, no se lo llevan, igual que el centro izquierda está más dividido, el centro derecha está ahí. Y entonces, ¿qué ocurre? Hombre, a lo mejor ocurre que una nueva derecha más centrada con Rivera tiene futuro,
tiene futuro. Y el PP va a quedar con sus cuarteles de invierno y su viejo modelo más, no voy a decir al estilo Le Pen, pero bueno, en esa línea de más derechoso, mucho más derechoso. Entonces, eso se está poniendo encima de la mesa. Rivera ya ha dicho una cosa, que se vaya Rajoy. Es decir, ya está cuestionando el liderazgo de Pedro Sánchez. Cuidado, son elementos que entran en la costelera política. Y efectivamente lo que ha dicho Juan no va desencaminado. Es posible que eso esté cambiando un poco el panorama. Yo siempre he defendido, entre otras opciones, o bien un pacto llamémosle reformista, PSOE Ciudadanos, con la abstención del PP. Porque hay que pensar siempre en los dos elementos columnares, para la alternancia, y yo creo en el bipartidismo. Pero, de pronto, aparece que el Podemos se va descuajaringando con sus propias contradicciones internas. Y, en consecuencia, el PSOE puede tener más seguro el futuro. Con lo cual, ¿por qué no puede haber un gobierno más de la derecha sin Rajoy de otro componente? ¿Y por qué no puede haber en el futuro un componente que sería el razonable, que Izquierda Unida de una vez se defina, porque eso se lo van a comer por un lado y por otro, y se coaligue con el PSOE y rompa el viejo desencuentro histórico de 1921, cuando se escindió del Partido Socialista, se creó el Partido Comunista de España? Porque eso es lo lógico, lo operativo, porque no hay tir revolucionario, se está viendo en Podemos. En consecuencia, creo que en estos momentos toma más peso, en mi humilde opinión, la posibilidad de que gobierne un centro-derecha con una hipotética abstención del PNV, del PSOE o de quien sea. Y seguramente eso va a permitir que el PSOE recupere, tal como lo hubiera permitido al PP en sus cuarteles de invierno, recuperar como la ave fénix partido de su ceniza. Pero en mi opinión siempre es un bloque básicamente bipartidista. Por cierto, que Vara hoy también ha dicho que cuesta ver a Iglesias de vicepresidente de Sánchez, y Monago también ha salido al paso de las declaraciones del expresidente de Murcia diciendo que no es la inmensa mayoría del PP lo que opina el expresidente de Murcia. No sabía yo que Monago tiene la información directa de qué es lo que piensa la inmensa mayoría del PP. No sé si se refiere a la inmensa mayoría de los cargos públicos del PP o a la inmensa mayoría de los militantes. Para eso tendría que haber un congreso y que voten los militantes no a través de compromisarios, sino un militante, un voto. Dicho esto, también es muy interesante porque claro, cada semana tenemos una película, como viene a decir Guillermo Fernández Vara. Esto es toda una puesta en escena y que está todo programado. Si nos estamos fijando ahora, se pretende hacer una especie de separación entre estos siameses en los que se convirtieron Pedro Sánchez y Alberto Rivera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, como no salió la investidura, entonces, oye, vamos a escenificar que ya no somos siameses. ¿Por qué? Si hay algo que ha caracterizado al Partido Ciudadanos en la región catalana es defender lo español, defender la igualdad entre todos los españoles en Cataluña, en la región catalana, en la autonomía catalana, y sin embargo esa característica ya empiezan a tenerla Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos ha estado solo ante el peligro en la autonomía catalana. Ha estado solo en contra, o sea, porque no le ha echado una mano ni el PP de Alicia Sánchez Camacho, que era la delegada de Mariano Rajoy en el PP catalán. Ni le ha echado una mano, naturalmente, los diferentes miembros del Partido Socialista catalán, que, aunque parece que son independientes, también forman parte del Partido Socialista. Ni que decir tiene cómo se ha portado a nivel de separatismo, Convergencia, Esquerra, incluso algunos exterroristas que están de independentistas en Cataluña, ¿no? Ha sido un partido que ha estado solo ante el peligro. Y entonces eso le ha dado una vitola increíble a nivel nacional. Esa vitola, al haber firmado lo que ha firmado el pacto con el Partido Socialista, no por haber firmado un pacto con el Partido Socialista, no, sino por algunas de las cuestiones que se han firmado con el Partido Socialista, eso le ha hecho desinflarse a Ciudadanos. Hasta el punto de que se está considerando a Ciudadanos sinónimo del PSOE, PSOE sinónimo de Ciudadanos. Porque para votar al PSOE, un PSOE moderado, tengo a Ciudadanos. Y para votar si no, tendría al PSOE. Por eso tendrán que separarse.
Ciudadanos está, sin darse cuenta, dando pasos atrás. Y el PSOE, sin embargo, si es inteligente, lo reitero, tiene que quedarse en el centro izquierda. Tiene que quedarse en el centro izquierda, porque si no va a ser abrazado literalmente por Podemos. Y el PSOE, al PP, y termino, lo que le falta al PP es simplemente a quien está amortizado, a quien aburre a las ovejas, a quien ya no tiene atracción ninguna, simplemente de que den un paso atrás, quitarlo si es preciso, a través de los órganos correspondientes del partido, y que vaya un candidato, una persona, me da igual el sexo, masculino o femenino, pero que un nuevo candidato pues vaya con el Partido Popular. Y a todo esto, a los partidos también de la nueva ola, como Podemos, le salen también fracturas. Fracturas en el País Vasco, en Galicia y ahora en Madrid. Que eso, vamos, que es lógico que surjan problemas y todo lo demás en un partido que se crea de manera rápida, con una acumulación de personas que hay que organizar, y es lógico que eso conlleve a problemas internos, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones claves en todo el asunto, que son de alguna manera las que están impidiendo la formación de gobierno, y que lógicamente esas dos cuestiones políticas, prácticas, están ligadas de una manera determinante a lo que es la ideología de cada partido político. Las dos cuestiones prácticas, políticas, que están impidiendo la formación de un gobierno es, por un lado, la cuestión territorial de Cataluña, es un elemento fundamental en todo el asunto este, a pesar de que se decía que aquello era una cosa, bueno, Rajoy en su momento vino a decir que aquello era cuando las manifestaciones del 11 de septiembre y tal, que era una algarabía y todo lo demás de gente. En definitiva, por un lado la cuestión territorial y por otro las políticas de austeridad que no hacen que haya un acuerdo entre los diferentes partidos políticos. O sea, teniendo en cuenta, ¿no?, las tendencias de Podemos, que en un principio hablaban de arriba abajo y ahora ya hablan de una manera definitiva de izquierdas y derechas, el cambio, independientemente de ese cambio, a mí lo que me preocupa es el hecho de que el Partido Socialista empieza a mirar al Partido Popular. Ahora ya, leyendo el otro día a Antonio Hernando, dice que bueno, que hay que dialogar con todo el mundo y que las circunstancias exigen una solución y una rapidez en la formación de gobierno. No lo dijo literalmente, pero venía a decir eso, ¿no? Entonces, eso empieza a preocupar, porque a ver si resulta que se están creando las bases ya, se están dando los pasos para formar esa gran coalición en donde iría también Ciudadanos. Coalición, desde luego, auspiciada por la Unión Europea, por la banca, por las oligarquías económicas de Europa. Y eso es preocupante. Por tanto, vuelvo a reincidir en lo mismo. El hecho de que Podemos tenga esas tendencias y tenga esos altibajos y todo lo demás, creo que el Partido Socialista, si quiere tirar adelante con un gobierno que saque a este país de la crisis, tiene que mirar a la izquierda. Es impepinable. Si no, de otra manera, las tendencias, Ciudadanos le está llevando cada vez más hacia la derecha, y el hecho es las declaraciones de Antonio Hernando de que hay que dialogar con el PP y todo lo demás. Es preocupante Antonio. Bueno, creo que esto tiene una lección, y es que la ciudadanía debe preocuparse de la política, como se preocupa en otros lugares, hasta los pequeños detalles de las normas, de las leyes, de la fiscalidad, claro, y de las inversiones y del trabajo, en fin, y de la redistribución de los recursos. Aquí ya no estamos en un país tercermundista. Por eso las contradicciones surgen en quienes han sacado la revolución como bandera, y la revolución no es posible. Porque ¿quién va a llevarse detrás de una bandera que predica? No se va nadie. Por eso cuando yo digo, igual que Celia Villalobos no tiene que decir eso de que Pedro Sánchez quiere salvar el culo, porque eso lo demuestra a un nivel simple de ordinariez, zafia, y te agradezco que lo remache, zafia, chabacana, como responde al personaje, pues también hay que reconocerle... Como el personaje es. Claro. Una horterilla de... Hortera. De mucho... como hay que reconocerle a Sánchez que ha tenido gallardía, que ha tirado para adelante. Ahora,
A mí no me sorprendería, igual que no entendería nunca que el PSOE hiciera en esa coalición, que no hace falta porque PP, Ciudadanos sumen 162 diputados, podría admitir hasta la abstención, si me apuráis, pero no podría aceptar nunca una cosa, porque además no hace falta, no haría falta, porque alguien tiene que ser garante en ese sistema de alternancia. En fin, tenía que haber una situación gravísima, lo cual no quiere decir que no entre en planteamiento de legalidad o de tramitación de leyes convenientes. Es decir, yo defiendo otras cuestiones, o sea, defiendo que el país es gobernable, que el problema de Rajoy debió sustanciarse cuando Bárcenas, con una decisión del rey que no se produjo, y ahora está viendo lo que está viendo en un juzgado, entonces defendía su casa, vale, el padre. Y yo no puedo entender tampoco que Izquierda Unida, con 1.200.000 votos, ande perdida con 2 diputados, cuando realmente podía tener un pacto preelectoral de elecciones con su espacio perfectamente delimitado y convenido con el PSOE, que es lo que monta una izquierda, un centro izquierda real, posible, práctico. Pero yo no entendería nunca lo otro. Yo no podía entender nunca que el PSOE se aviniera a gobernar con el PP. Pero también entiendo, como ha ocurrido por esa situación de deriva y de irresponsabilidad de Rajoy, que debió irse cuando el tema Bárcenas, tengo que entender también que aquí puede haber una lección. Y es que, respetando los espacios sociológicos y los espacios electorales, pueda gobernar mañana la derecha con el centro derecha y que el PSOE pues esté ahí rearmándose en la oposición. O puede haber una intervención mayor de la gente. Y que realmente se plantee una línea, un paquete reformista, serio. Porque el espectáculo de las diputaciones, incluyendo la de Cáceres, es que ha sido de vergüenza. O es que no está garantizada la representación ciudadana regional en un parlamento con 65 diputados. ¿Quién lo ha dicho que no? Defendemos canogías, cementerios de elefantes, pero no defendemos realidades. Lo diga Miguel Gallardo, lo diga la que ha sido más listo, evidentemente, que la de Cáceres 20 veces. Pero por cierto, que hoy se ha conocido el fallo del Constitucional sobre la Ley de Racionalización de Sostenibilidad de la Administración Local. Hoy, precisamente, el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, ha hablado sobre esta sentencia que dice dará alas a la derogación en el Congreso de los Diputados y permitirá equilibrar las competencias del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, todas por igual, dice, sin que una administración sea más que la otra. El PP ha dicho que el fallo del Tribunal Constitucional sigue la duplicidad de competencias de ayuntamientos. Y el portavoz socialista, al final, ha remachado diciendo que se alegra de que ese fallo de Constitucional se haya hecho sobre un recurso que presentó en su día la Asamblea de Extremadura. Eso es música celestial. Eso a la gente no le llega, Fran. Vamos, es que me atrevo a decir que eso al personal le da exactamente igual. Una sentencia del Constitucional sobre un tema que, en fin, no sé, creo que los políticos tienen la obligación de entrar en todas esas cosas. Pero vamos, hagamos una encuesta por la calle Santa Eulalia durante 3 horas seguidas a ver qué le parece la sentencia de ese Tribunal Constitucional. Sería muy ilustrativa del grado de interés de la gente que va, en este caso en Mérida, por la calle Santa Eulalia y por la Rambla, y por ejemplo, o por cualquier barrio de la ciudad, de la capital autonómica, para ver qué pasa con esa sentencia. Eso todavía acredita más que, por un lado, van los que no se bajan nunca del coche oficial y nunca han dejado de estar en el cargo público, empezando cuando estuvo a nivel sindical y ahora cuando está a nivel parlamentario, y ahora prosigue y habla pues del seso de Los Ángeles, que es lo que significa para la gente esa sentencia, aunque tenga mucha repercusión, que no se ve. Hombre, para el margen de maniobra de los ayuntamientos sí, ¿no? Bueno, sí. Pero es que eso es seso de Los Ángeles, hombre, seso de Los Ángeles, vale, por Dios. Pero sobre este tema, estamos siempre con la España. Vamos a abrir ese pequeño debate, Juan, sobre esto. Sí, yo no he terminado. Creía que ibas a cambiar de tema. Sí. Venga, sigue, Domingo. Que creía que ibas a cambiar de tema. Vamos a ver. Ha comentado antes Antonio la preocupación de la ciudadanía por la política. Efectivamente, actualmente, esto, ¿sabes? Me pasa algunas veces cuando uno está informando en un tribunal y hay varios magistrados. Entonces se ponen a hablar entre ellos. Y tú sabes lo que a mi entender debemos hacer los abogados, pues callarnos. Y cuando terminen de hablar los señores magistrados,
que naturalmente mientras hablan no escuchan, pues entonces uno prosigue con su informe. Pero esto es una pequeña anécdota, no tiene mayor importancia. Ahora te escuchan los dos. Dicho esto, comentaba... Es que no la han captado las cámaras, pero han estado ahí intercambiando Era un tema opiniones entre Era por el Vélez y murmullo, por era un Miguel tema Otro. aparte, Sí, era un sí. tema aparte. Has comentado antes, Antonio, que hay una preocupación de la ciudadanía por la política, pero esa estuvo en la transición también. Esta es distinta. Sí. Esta es distinta. Sí. En la transición todo el mundo buscaba, yo la viví con 16 años, y lo viví, la gente lo que buscaba era aires de libertad. Ahora estamos con aires de temor. La gente está desconcertada y por tanto preocupada, porque está viendo por un lado que en los medios de comunicación, en muchos medios de comunicación, están copados, literalmente copados, por un grupo antisistema, que está siempre en los medios de comunicación intentando romper la democracia creada. Estás cambiando de tema, Domingo. Espérate entonces que hablemos de los ayuntamientos y ahora volvemos después a lo otro. Claro, te he dicho, si vas a cambiar de tema, te quito la palabra porque ibas a cambiar de tema. Es el tercer ahora corte que me das volvemos. hoy, Fran, no hay problema. Venga, a ver, Juan, Yo es aguanto. por terminar lo de la administración local, ¿tiene su importancia para los ayuntamientos? Hombre, yo creo que tiene mucha importancia desde el punto de vista de que, según has comentado, el ayuntamiento tenga posibilidades de desarrollar ya actividades relacionadas con los servicios sociales, atención a la dependencia, atención a personas mayores, que pueda en sus presupuestos destinar cantidades para hacer frente a todas esas cuestiones relacionadas con la sanidad o relacionadas con la educación, en la cual antiguamente los ayuntamientos tenían ciertas competencias. Entonces es importante que por parte del Tribunal Constitucional se haya echado para de la ley que aprobó el Partido Popular, que en términos generales era una ley que restringía casi en un 80% las actividades del propio ayuntamiento, ¿no?, que le impedía hacer cosas que son necesarias, puesto que de alguna manera los ayuntamientos son los primeros administraciones que ven los ciudadanos y a donde van a pedir y a donde van a intentar resolver sus problemas más cotidianos, ¿no? Por tanto, lo que no se debe hacer es una ley que restrinja esas actividades que un ayuntamiento, una administración pública, como primera cuestión, hace frente para resolver los problemas de los ciudadanos, ¿no? Entonces yo lo creo muy importante que el Tribunal Constitucional eche abajo esos puntos, ¿no? Sí, en esa medida, desde un punto de vista procedimental, desde un punto de vista articulador, una instancia que podría funcionar bien, pero quitando ese tapón de Javier de Burgos o posterior de las diputaciones, que sinceramente, aparte de los sumandos que tenga cada partido, no tienen ese carácter muy aparatero, muy de grandes edificios y muy representativo, de una representatividad excesiva. Las mancomunidades serían un punto importante, pero no compartiendo espacios con las diputaciones, para poder articular una serie de cuestiones que son, efectivamente, como ha dicho Juan, de inmediatez social y de relación muy directa. Hoy viene un tema, por ejemplo, que hablan de una forma un tanto alocada con respecto, suponiendo que 300.000 euros van a arreglar el problema del paso de los camiones por Cantarrana, San Andrés, cuando realmente eso no sirve. Esa carretera de la Diputación hay que convertirla, hay que hacer una variante fuera de la barriada. Es decir, ¿eso cómo se detecta? Pues cuando hubiera unos elementos de más cercanía y no pendiente de una limosna de Diputación de 300.000 euros, que es mucho dinero o es poco dinero, según se mira. Lo que se va a hacer es convertirla en vía urbana. Sí, pero es que eso no se Con puede sus convertir aceras, en con sus vía urbana. farolas, No. etcétera. Es que mi planteamiento ahí es hacer una circunvalación. Eliminar. Esa carretera es la carretera Mérida-Don Álvaro. Bueno, pero eso sería una segunda actuación. No, pero es que... Pero tú tienes que comunicar las dos barriadas, ¿no? Bien, pero las dos barriadas, ¿por qué tienen que comunicarse? Porque no tienen, si se por comunican ejemplo, actualmente. no tienen aceras, no tienen... Si se comunican actualmente, Plantonal de Vera con iluminación Cantarrana, viaria. hay una bisectriz, una variante, hay una bypass, Sí, por bypass. lejos, diferenciada del que se sigue utilizando, del desmonte del paso que hay sobre la vía. Pero en Cantarrana, San Andrés, una barriada entrañable, antigua, de autogestión, de autofabricación, de autoconstrucción, tiene que haber una variante que salve la barriada
y que reconecte por Siete Colchones o donde sea con la carretera. Es decir, hay que hacer un nuevo trazado de la carretera de Mérida de Álvaro, que es provincial, con el tema. Entonces, volviendo al hilo, a los ayuntamientos hay que darle dotaciones. Es decir, yo me parece que cuando estamos ahora con tanta tutela y tanto control de gastos, si hay un ayuntamiento como el de Mérida, que tiene unas expectativas de crecimiento, de aumento de sus parques de tal, o otros similares, ¿por qué no puede haber un banco de crédito local que actúe sobre la base de la fiabilidad en orden a los recursos ordinarios liquidados? ¿Por qué no? Son temas, y no estoy hablando de un elemento que es revolucionario, lo creó don Miguel Primo de Rivera en el año 26 o 27. En el directorio civil. Quiero decir que yo estoy de acuerdo un poco con Domingo y también con Juan, porque realmente somos complementarios, pero que realmente los ayuntamientos son un punto de referencia y de acción importantísimo, claro. Yo y la no se sentencia puede del yugular. Constitucional no la he leído y no sé si tengo cuerpo para leerla, porque suelen ser bastante ladrillos. Y estamos hablando de un ladrillo que ninguno de los cuatro conocemos porque no hemos leído la sentencia. Efectivamente. Pero mira, viendo a lo que pasa es que los espacios comunes, todos podemos estar hablando durante media hora de espacios comunes. Mira, yo voy a decir dos cosas concretas que además tienen que ver con nuestro primer tema de los famosos 2 millones de euros por la capitalidad. Aquí me temo que hasta que no haya muertos no va a haber soluciones. Voy a decir 2 puntos de Mérida, uno lo has tocado tú y otro lo voy a tocar yo. Barriada de San Andrés, la antigua carretera de Don Álvaro, vergonzoso que en 2016 todavía esté ese puente, que yo llamo puente peligro, en el cual hay que ceder el paso todavía. Sí, sí. O sea, a lo largo, desde que fue Antonio alcalde, dejó de ser Antonio alcalde y ha habido otro alcalde, 20 años Pedro después. Acedo, 20 años después, estamos todavía en plan tercermundista y la gente que pasa por ahí esté jugándose el físico. ¿Qué tiene que haber? 4 muertos ahí que se caigan desde el puente o un atropello o un choque frontal. Es que no puede abarcarse esa obra. Segunda obra, y aquí ya con la actual, iba a decir con la iglesia hemos topado, no, sino con la progresía arqueológica hemos topado. Al lado del Instituto Albarrega, Acueducto San Lázaro. El paso ese de coches que hay, en el que también exactamente igual. Pues yo desde aquí lo digo, igual voy contra el pensamiento único. El paso del mismo acueducto. Sí, el paso. Que hay que ceder el sí, paso. Exactamente. Yo voy contra el pensamiento único y contra la dictadura de que todos tenemos que ir igual de uniformados o igual de desastrosos. Me parece lamentable que ahí no se abra un ojo también a ese acueducto para poder pasar en doble sentido y no que eso es un lío de tráfico actualmente, con muchísimo tráfico porque tiene que pasar. Desde la policía... se había anunciado en tiempos, creo incluso de la legislatura pasada, sí, bueno, que pero se ahí va a poner un semáforo. Pero ahí un semáforo lo va a regular, ¿no? No, hombre, por Dios. ¿Por qué? Porque hay... Hombre, yo lo digo con todos los respetos, pero prefiero una vida humana a unas piedras viejas. Perdonadme que lo diga, prefiero la vida humana a que eso sea un peligro y hasta que no ocurra una desgracia no se va a plantear. Y, hombre, ya es hora, que tampoco pasa tanto porque en el acueducto se abra, porque se han abierto otros pasos peatonales y también se han abierto otros pasos y no va a pasar nada por eso con el monumento. Pero ahí tienes toda la razón. Es más, yo hice una propuesta, pero como era mía me la rechazaron. Tan concurrida. Y era en la rotonda, donde la vieja carretera de Corchera, con la Camino Mirandilla, sí, entre el velódromo, sí, y el instituto, detrás del instituto y el velódromo, sacar una pata y pasar debajo del acueducto también, sin problema. También. No lo han hecho y se gastaron una fortuna en un sitio donde no aparca nadie. Y te honra que lo digas. Y yo estoy de acuerdo. Eso es una vergüenza. Una vergüenza. Y es, sobre todo, un riesgo para la persona. Señores, nos tenemos que ir. Hay que ver también el tema nacional lo que da, porque según el diario El Mundo, el sector izquierdista de Podemos dice que apuesta por nuevas elecciones. Pero eso lo hablaremos otro día. Yo quería, cuando Antonio comentó antes el tema de las diputaciones, me gustaría hacer un comentario y es el siguiente. Por parte, estoy harto de escuchar a los dirigentes políticos del Partido Socialista y del Partido Popular decir que eliminar las diputaciones significa dejar en el desamparo a muchas poblaciones de menos de 20.000 habitantes, que la Diputación vela por ellas, que la Diputación aporta beneficios a esas tal. La pregunta... Hay una Consejería de Desarrollo Rural. Exactamente. Tenemos una Junta de Extremadura.
tenemos una institución que puede realizar esas funciones que realiza perfectamente, las puede realizar perfectamente funciones que realiza actualmente la Diputación, y por eso no pasa absolutamente nada, y se utiliza como justificación y todo lo demás. Y además he escuchado también otra barbaridad, es decir, que es un órgano elegido democráticamente. No, señor, las diputaciones son elección no directa, es una elección indirecta en donde la población no participa. No activamente, efectivamente. Por tanto, esas cosas quiero que queden claras. Tampoco porque participa en el gobierno la población como tal directamente. bueno, bien, pero Tienes razón, son elecciones de segundo grado. Pero es una elección indirecta en donde la población ahí no ha elegido a esos representantes. Pero bueno, una pequeña... Sí. No, pero no tiene nada que ver con los temas, simplemente en Mérida, recordar o dejar constancia de que la parroquia de San José ha sido renovada materialmente hablando, y yo invito desde aquí al pueblo de Mérida que vaya a verla. El día a instancia de Jesús Sánchez Adalí, de su párroco. será inaugurado y vendrá el en fin, arzobispo que merece Celso la pena Morgan. ir a Por verla. cierto, Ah, al hilo una de lo que has Eucaristía dicho, que viene ¿tú Celso sabes Morgan. por qué le cedió a Cedo la antigua, la iglesia de la antigua, al obispado? Pues no lo sé, pero me parece genial, me parece muy acertado que se haya hecho. Pues eso es una obra civil. Sí, de pero a mí me restauración. parece genial. Además, se le está dando un uso estupendo. Bueno, señores, para más No estoy de acuerdo. en más debate porque No nos estoy de hemos acuerdo. pasado con mucho del tiempo. Gracias a Domingo Hidalgo, Paz y bien. Antonio Vélez y Juan Viera. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Regresamos en una nueva edición de En la Picota aquí mañana, jueves. Buenas noches.